Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de enterarse de los últimos bombazos que tenemos para ustedes. Y hoy prepárense, porque traemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y comentando sin parar en las redes sociales. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no es precisamente sobre una nueva serie o película juntos. El titular lo dice todo, la impactante noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir sorprende a todos. Sé que están con el corazón latiendo a 1000 por hora, así que no los haré esperar más. Pero antes de sumergirnos en este salseo de proporciones épicas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Aquí encontrarán siempre las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan, provocan un verdadero huracán de emociones. Su química en la pantalla es innegable y su romance en la exitosa serie Erkenci traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero como saben, su relación sentimental llegó a su fin hace ya algunos años. Una ruptura que, aunque dolorosa para muchos fans, parecía definitiva. Ambos siguieron sus caminos por separado, cosechando éxitos en sus carreras y dejando atrás ese capítulo de sus vidas. Can Yaman, por su parte, se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, consolidando su imagen de galán irresistible y conquistando corazones en todo el mundo. Mehmet Özdemir, por su lado, continuó brillando en Turquía, protagonizando exitosas comedias románticas y dramas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Durante todo este tiempo, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Mehmet fueron constantes. Los fans, aferrados a la esperanza de verlos juntos de nuevo, analizaban cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando alguna señal que indicara un posible acercamiento. Pero nada concreto. Solo especulaciones y anhelos. Incluso Mehmet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, una boda que fue todo un evento mediático, pero lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año, finalizando en divorcio en noviembre de 2023. Un divorcio que, dicho sea de paso, también generó ríos de tinta y encendió nuevamente las esperanzas de aquellos que soñaban con un reencuentro entre Mehmet y Can. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde la sorpresa nos golpea de lleno y donde la incredulidad se apodera de nosotros. Porque según fuentes muy cercanas a la pareja, Can Yaman y Mehmet Özdemir se van a casar. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Mehmet Özdemir, contra todo pronóstico, han decidido darse una segunda oportunidad y sellar su amor con el sagrado vínculo del matrimonio. Sé que muchos de ustedes están tan sorprendidos como yo. Es una noticia bomba. Una noticia que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando una ola de reacciones de todo tipo. Desde la euforia y la alegría desbordante de los fans más acérrimos, hasta el escepticismo y la incredulidad de aquellos que pensaban que esta reconciliación era imposible. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó para que Can y Mehmet decidieran dejar atrás el pasado y apostar por un futuro juntos? Según nuestras fuentes, el reencuentro entre Can y Mehmet se produjo de manera casual, hace algunos meses, en un evento benéfico. Un encuentro que, al parecer, removió viejos sentimientos y despertó una chispa que nunca se había apagado por completo. Un evento que, según los presentes, estuvo cargado de miradas cómplices, sonrisas tímidas y una tensión palpable en el ambiente. A partir de ese momento comenzaron a verse en secreto, lejos de las cámaras y los flashes de los paparazzi. Conversaciones largas, paseos tranquilos, cenas románticas. Poco a poco fueron reconstruyendo la confianza y la complicidad que habían perdido. Se dice que durante estas citas secretas, Can y Mehmet recordaron los momentos felices que vivieron juntos durante el rodaje de Erkenci, reviviendo anécdotas divertidas y compartiendo sus sueños y aspiraciones para el futuro. Dicen que el tiempo lo cura todo, y parece que en el caso de Can y Mehmet, el tiempo les ha servido para madurar, para reflexionar sobre sus errores y para darse cuenta de que su amor era demasiado fuerte como para dejarlo escapar.
La distancia y la experiencia de vivir sus vidas por separado les permitió apreciar lo que realmente tenían y darse cuenta de que, a pesar de las dificultades, su conexión era única e irreemplazable. La decisión de casarse fue una sorpresa incluso para sus círculos más cercanos. Al parecer, Can le propuso matrimonio a Demet durante un viaje romántico a Italia, en un escenario de ensueño. Una propuesta que Demet aceptó sin dudarlo, con lágrimas en los ojos y una sonrisa de felicidad. Se rumorea que Can preparó una cena romántica en un restaurante con vistas al Coliseo romano, y que después de la cena, mientras paseaban por las calles de Roma iluminadas por la luna, se arrodilló y le entregó un anillo de diamantes. La boda, según se rumorea, será un evento íntimo y discreto, al que solo asistirán familiares y amigos cercanos. Can y Demet quieren mantener su vida privada alejada del foco mediático, y prefieren celebrar su amor en la intimidad. Se habla de que la ceremonia podría celebrarse en una villa privada en la Toscana italiana, rodeada de viñedos y paisajes impresionantes. Aún no se conoce la fecha exacta del enlace, pero se espera que tenga lugar en los próximos meses, posiblemente en Italia, el país que ha acogido a Can con los brazos abiertos y donde ambos han vivido momentos muy especiales. Se especula que la boda podría celebrarse en primavera, aprovechando el clima agradable y los paisajes floridos de la Toscana. Por supuesto, esta noticia ha generado un sinfín de especulaciones sobre el futuro de sus carreras. ¿Dejarán de trabajar juntos? ¿Volverán a protagonizar una serie o película juntos? ¿Cómo afectará esta nueva etapa a su vida profesional? Muchos se preguntan si este matrimonio significará el fin de la carrera de Can en Italia, o si Demet se mudará a Italia para estar con él. Otros, más optimistas, sueñan con verlos juntos en una nueva producción, reviviendo la magia de Herkentzicus. Son muchas las preguntas que surgen, y solo el tiempo podrá responderlas. Lo que sí es cierto es que pase lo que pase, Can y Demet contarán con el apoyo incondicional de sus fans, que siempre han estado a su lado, en las buenas y en las malas. Los fans han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación y apoyo, expresando su alegría por la noticia y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Esta historia de amor, digna de un cuento de hadas moderno, nos enseña que nunca es tarde para volver a empezar, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Nos recuerda que el amor puede resurgir de las cenizas, y que a veces, las personas que están destinadas a estar juntas encuentran el camino de regreso el uno al otro. Pero la historia no termina aquí. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo nada es tan sencillo como parece. Y aunque la noticia del matrimonio de Can y Demet ha generado una ola de alegría y esperanza, también ha despertado algunas dudas y controversias. Algunos medios de comunicación han puesto en duda la veracidad de la noticia, argumentando que podría tratarse de una estrategia de marketing para relanzar sus carreras. Otros, más maliciosos, han insinuado que el matrimonio podría ser un acuerdo comercial, impulsado por sus representantes para aumentar su popularidad y conseguir nuevos proyectos. Por supuesto, estas especulaciones han sido rechazadas por los representantes de Can y Demet, quienes han afirmado que la noticia es completamente cierta y que se trata de una decisión personal tomada por ambos, basada en el amor y el deseo de construir un futuro juntos. Además, algunos fans han expresado su preocupación por la diferencia de estilos de vida entre Can y Demet. Can, conocido por su espíritu aventurero y su estilo de vida nómada, ha pasado los últimos años viajando por el mundo y trabajando en diferentes proyectos. Demet, por su parte, ha preferido mantener una vida más tranquila y estable en Turquía, centrada en su carrera y en sus relaciones personales. ¿Podrán Can y Demet superar estas diferencias y construir una relación sólida y duradera? ¿Serán capaces de adaptarse el uno al otro y encontrar un equilibrio entre sus vidas profesionales y personales? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los fans y los medios de comunicación, y que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es cierto es que Can y Demet tienen un largo camino por recorrer, y que deberán enfrentar muchos desafíos para mantener viva la llama del amor y construir un futuro juntos. Pero a pesar de las dudas y las controversias, la mayoría de los fans se mantienen optimistas y confían en que Can y Demet serán capaces de superar cualquier obstáculo y vivir felices para siempre. Porque al final, lo que importa es el amor que sienten el uno por el otro, y la determinación de luchar por su relación. Y ahora, después de esta explosión de emociones, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia tanto como a mí? ¿Creen que Can y Demet harán una buena pareja?
¿Qué opinan de las especulaciones y las controversias que han surgido en torno a la noticia? Dejen sus comentarios abajo. En resumen, hoy les trajimos la noticia bomba del año: Can Yaman y Demet Özdemir se casan. Un reencuentro inesperado, una segunda oportunidad para el amor y un futuro lleno de ilusión. Una historia que nos demuestra que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de sorpresas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre esta noticia que ha impactado al mundo del espectáculo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Porque aquí, en su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo, siempre encontrarán las últimas novedades, los análisis más profundos y las entrevistas más exclusivas con sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mi gente bella. Y recuerden, el amor siempre triunfa.